la jornada ya pareciera ser de que se iba a extender mucho más, ¿verdad? Pero creo yo que la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral está haciendo bien las cosas, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Ahorita en el estudio nos acompaña, bueno, desde el inicio de la jornada, Oscar, compañero de periodismo, Jesús Mena, pero también ya se quedaron las compañeras Eunice Montoya y Flor Meléndez, ¿verdad? Entonces, ya ahorita ya nos salimos del formalismo de entrevistas y todo, y la idea es generar un poco de discusión, de debate y de tertulia en torno a estos resultados del día de ahora, ¿verdad? Al principio de la jornada mencionábamos de que, bueno, si ganaba Nayib iba a ser algo histórico, ¿verdad? Primero porque significaba que el sistema político partidario de El Salvador tambaleaba al ser él como una persona individual, como individuo básicamente, ¿no? Valga la redundancia, el que movería gran parte de la cantidad de votos, de sus votos, perdón. Ahorita, hasta las 8:40, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral, Nayib Bukele lleva 960,000 votos. Bueno, 960,000, pongámoslo, redondeémoslo. Solo Gana y CD en las elecciones pasadas movieron 264,000 votos entre los dos. O sea que Nayib ya logró que Gana y CD en su conjunto tengan alrededor de 500,000 votos más. El triple, 500, se duplicaron. Se duplicaron, Ajá. se triplicaron, mejor dicho. Callejas, por su parte, tiene 581 votos, casi 582 actualmente. Y aquí hay que ponerle mucha atención porque el bloque de derecha en las elecciones pasadas, si tomamos de base el 4 de marzo del año pasado, pues sacaron más de 1,000,000 de votos, es decir, que han bajado 500,000 de votos. O sea, hay un voto de castigo para Arena bastante significativo. No digamos del voto de castigo para el FMLN, que ya venía siendo una tónica, algo que ya se venía presagiando y que creo yo las encuestas le pegaron, ¿verdad? Porque las encuestas daban la más horrible, la más escalofriante, el 7 puntos para el FMLN y la mejorcita 18 puntos. Sí, que por ahí ahorita lleva un 14% de los votos y no llega ni a 300,000. Y en cuarto lugar el candidato de Vamos, que tiene 13,000 votos, ¿verdad? De personas que habría que preguntarles qué están pensando, la verdad, porque sí, da un poco de miedo. Bueno, así están los resultados. Creo que la tendencia se va a mantener. Hay alrededor del 65% de los votos ya del escrutinio final, ya hay alrededor de 3,000 actas, creo, un poco menos, que faltan. Es decir, la diferencia de Nayib Bukele, que actualmente es de 300,000 votos, difícilmente se va a cambiar, ¿no? O sea, el ganador de estas elecciones va a ser Nayib Bukele. Habría que valorar si va a ganar en primera vuelta. Todavía nadie se atreve a decir que hay ganador en primera vuelta, pero lo más probable es que lo va a haber. Lo más probable. Pero esos son los resultados. En Santa Tecla hubo centros de votación históricamente ganados por el FMLN, que en todas las urnas era Gana quien las ganó, valga la aclaración, ¿verdad? La mayoría de JRV que ha ganado el FMLN, hay que decirlo, son en municipios pequeños y del exterior, ¿verdad? O sea, bien afuera de la zona metropolitana, zona norte de Morazán, algunos lados de Usulután, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el panorama y hay que empezar a crear un análisis a la luz de estos resultados, ¿verdad? Sí. Así que no sé quién quiere empezar. Chupi de la palabra. Vamos a ver que no sea mucho tiempo por participación para que hablemos todos. Vamos a tratar de hacer también una invitación a los compañeros y compañeras que nos están escuchando en este momento, que puedan compartir este link, que puedan comentarnos qué es lo que ellos consideran, alguna reacción de lo que nosotros estemos hablando, o si quieren que comentemos de un tema en específico, por favor díganos, este es el momento. Va subiendo la audiencia, compañeros y compañeras, nos estamos emocionando aquí. Así que, compañeras, ¿algún comentario con respecto a eso? Mira, bueno, con lo que estaba diciendo Uber, ¿verdad? Que estaba dando como el análisis del contexto hasta ahorita, yo creo que un punto importante a recalcar y que lo he venido diciendo desde hace un gran rato es el tema del ausentismo. O sea, el ausentismo ha sido tan fuerte en estas elecciones y creo que nadie, la verdad, se esperaba
han sido que el 30% más o menos del ausentismo que ha habido en todas las juntas receptoras de votos. Entonces eso ha sido una parte fundamental para que el partido que por ahorita lleva la delantera, ¿verdad?, vaya ganando. Sí, pareciera ser de que el ausentismo ha sido principalmente para los partidos mayoritarios. ¿Por qué para los partidos mayoritarios? Porque no vemos principalmente el reflejo de su voto duro en estas elecciones, o al menos el lograr el convencimiento, aquel voto indeciso, aquel voto que todavía se podía llevar a la reflexión por parte de ellos. Sin embargo, pareciera ser que el discurso de Nayib Bukele de apostarle a aquel voto que nunca había votado, etcétera, y que trataba de darle una oportunidad, al menos esa estrategia le logró funcionar. Sí. Eso se visualiza en que esos votos, al parecer esos votos que están sacando él, no son votos que nunca habían votado, pues, o que siempre nunca habían tenido un interés mayor por los partidos políticos tradicionales. Eso demarca básicamente sí una reestructuración del sistema político partidario en la actualidad. Habría que llamar la atención, ¿verdad?, también a los partidos mayoritarios a una reflexión interna y a una configuración diferente de ellos mismos, saber qué están fallando o qué no. Ahora, esto es el tema formal, pero sí sería bueno analizar más o menos de seguir esta tendencia de Nayib Bukele, ya sea en esta vuelta, que todavía es un poco impertinente, sería decirlo, si gana en la primera, pero lo que es seguro es que va a pasar a segunda, ¿verdad?, en algún dado caso vaya. Ahora bien, ¿cuáles serían las repercusiones que nosotros podríamos ver de ese tipo o beneficios, como alguien quiera verlo, ¿verdad?, quien quiera ser partidario o no partidario, ya sean los beneficios o los contras de la tendencia de este resultado? ¿Que alguien aquí tiene alguna opinión con respecto a eso, compañeros y compañeras? Bueno, quizás lo que hay que señalar y apuntar así con bastante precisión es el hecho de que, o sea, el descontento electoral y el descontento con los partidos más importantes en los últimos 20, 30 años, que ha sido Arena y el FMLN, se ha reflejado, ¿no? El 4 de marzo pasado, en las elecciones de diputados y alcaldes de consejos municipales, todos hablábamos del voto de castigo del FMLN, por ejemplo, al FMLN. O sea, pasar de 1.400.000 en la votación de presidentes por el profesor Salvador Sánchez Serén a pasar a 500.000 votos es hablar de casi 900.000 votos perdidos. Y es algo así o algo muy similar a lo que le está pasando a Arena. Por lo menos hasta estas horas de la noche, Arena está perdiendo alrededor de 600.000 votos, 700.000 votos. O sea, el voto de castigo tocó en las elecciones pasadas a el FMLN, y en estas elecciones presidenciales está tocando a Arena. Y eso es muy importante. Es decir, la gente ahora con toda propiedad podemos decir que ya se cansó de los dos partidos más importantes, creo yo. Creo que esa es la primera característica. La segunda característica que la mencionaba muy bien EU es el hecho de que, si bien es cierto, Nayib va a ganar con un amplio margen sobre Calleja, a lo mejor de 200.000 votos como mínimo, es importante señalar el hecho de que, si vemos la cantidad de votantes que prefirieron elegir a Nayib, sigue siendo corta en relación a la cantidad de personas que pueden votar según el padrón electoral. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas que pueden votar por cualquier candidato, y únicamente me atrevería a decir que no va a pasar de 1.500.000, es decir que es menos del 40% de los salvadoreños y salvadoreñas que pueden emitir el sufragio que van a elegir a Bukele. Sí. Entonces, eso es bien importante señalarlo. El hecho de que, si bien es cierto, Nayib pueda ganar con un amplio margen, no significa que sea tan legítimo como presidente, porque no refleja ni el 50% de los votos a nivel de padrón electoral, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Y con eso que vos estás diciendo, también creo que es importante recalcar de que Arena va en segunda, pero gracias a la coalición. O sea, si no hubiera sido por esa coalición, probablemente hubiera sido otra la posición en las elecciones, porque eso le ha ayudado un montón a levantarse estadísticamente, digámoslo. Sí. Porque al ver como los votos separados, ¿verdad? También eso ha influido bastante en que vayan en segundo lugar. Y como vos decís, el ausentismo creo que ha sido una parte clave también
para que este partido vaya como en alza, digámoslo, pero hay que ver qué pasó con toda esta gente que no llegó, toda esta gente que no quiso ir a votar porque no se sentía a gusto con ninguna de las tres candidaturas. Entonces ese también es un mensaje que hay que prestarle atención, y estas personas también que decidieron no votar, que prefirieron no dar su voto porque ninguna de las tres candidaturas presidenciales llenaba sus expectativas, digámoslo así, o era acorde a lo que se esperaba. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con ese gane? Sí, así es. Laura, ¿algún comentario? Bueno, yo creo que nadie se esperaba, ¿verdad? Sí. Que Nayib Bukele realmente, bueno, por parte de la militancia del frente, ¿verdad? Por esa cantidad de gente que lograba mover el FMLN, ¿verdad? Que no era la misma cantidad que movía Nayib Bukele cuando salían a las calles, por ejemplo. Entonces yo creo que la gente realmente se llevó esa sorpresa, ¿verdad? Porque ahí fue cuando comenzó esa cosa de que hubo en la remontada, ¿verdad? Porque vieron esa cantidad de gente que el FMLN no podía mover. Entonces al ver eso, el partido pensó, nosotros tenemos una gran cantidad de voto duro, ¿verdad? Es imposible que Nayib Bukele venga y nos venga a vencer en las elecciones. Entonces yo creo que estas elecciones han sido históricas porque nos vienen a dar un golpe a la realidad, pues, porque realmente podemos esperar que cualquier cosa suceda, pues. Nada está escrito en piedra, pues. Yo creo que algo importante que hay que destacar es el hecho de que para un partido que ya ha estado en el gobierno, caso Arena, resulta ser muy complicado perder una tercera elección de manera seguida. Eso es algo bien importante, el hecho de que Arena pierda por tercera vez y de manera continua. Y hay como una rueda ahí de candidatos que han pasado por el partido Arena en las elecciones presidenciales, y al parecer ahorita se están quedando sin candidato. Probaron con un candidato como Rodrigo Ávila servil a la cúpula del partido Arena. Probaron con el candidato más popular de los últimos años, como Norman Quijano. Norman Quijano fue el candidato a diputado más votado en las últimas elecciones por alcaldes y consejos municipales y diputados, ¿verdad? Alrededor de casi 200.000 votos, casi los mismos votos que hace unas horas tenía el FMLN. Y ahora prueban con un candidato que no es orgánico del partido, que es joven, que es un empresario. Bueno, todos estos han tenido características de empresario, pero necesitan sacar a un candidato de fuera del partido, porque ya no es potable también dentro de las estructuras una figura, ¿verdad? Y resulta que el tercer candidato también es el candidato que pierde las elecciones. Y ojo, porque probablemente pierda con más margen que el mismo Rodrigo Ávila. Norman Quijano perdió por alrededor de 5.000 votos. Rodrigo Ávila, no sé si ahí podés ver las cifras, con cuánto perdió en el 2009 con Funes. Funes obtuvo alrededor de 1.400.000. Sí, 1.000.000. Y Ávila con 800.000 votos. Ávila 800.000. Le sacó como 300.000, 400.000 votos. Algo así podría ser lo de ahora con Calleja, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. El hecho de que ya probaron con gente orgánica, con populares dentro del partido, y con gente que no es orgánica y siguen perdiendo, ¿verdad? Y habría que ver qué tanto se va a recomponer y reconfigurar Arena, porque después de las elecciones de Rodrigo Ávila es que surge Gana, por ejemplo. Entonces no nos extrañe pensar de que puede haber una reconfiguración dentro de Arena, no digamos dentro del FMLN, que ya sabemos que vienen elecciones internas. Sí, continuando esa línea y lo del famoso ejército electoral, ¿verdad?, que se tiene, pareciera ser que entonces la realidad ha cambiado, y no necesariamente por tener un ejército electoral enorme y un nivel logístico muy grande a nivel de país va a ser suficiente como para poder asegurar un gane, ¿verdad? O al menos quedar en un puesto prudente, por decirlo de alguna manera, para el partido que está en el gobierno actualmente. Entonces eso demuestra muchísimo. No sé cuánto va más o menos ahorita, ¿cuánta gente va votando por el FMLN ahorita? Alrededor de 250.000 personas. 250, no,
todavía ese número no es suficiente como para duplicar a las personas que asistieron a la Alameda Juan Pablo II en la última convocatoria del FMLN. Entonces eso es preocupante. Eso es preocupante para un partido político que se supone que tendría que tener un amplio nivel organizativo en todo el país y un amplio nivel de concientización en los diferentes estamentos de la esfera social. Ahora bien, otro tema que sí vale la pena demostrar es que quizás, según cómo va la tendencia, Gana no va a ser, digamos, donde más personas han votado, ¿verdad? Si de resultar Nayib Bukele ganador, no va a ser la elección donde más personas hayan votado. Creo que al final no se supera por el momento la elección del 2004 de Saca, con un 67% de afluencia de participación. Y vale mucho demostrar entonces los futuros escenarios que puedan haber, en este caso con Arena. Arena, al reconfigurarse de esta manera, a tener una pérdida inmediata en estos momentos, lo que va a buscar pueden ser dos vías. Uno es o continuar la vía en la cual los empresarios, o sea, los principales proveedores del partido oligárquico en sus filas, sean ellos los que estén conduciendo y sean ellos los que se propongan candidatos, o una segunda vía en la cual pase a ser un partido más conservador aún. Pongámosle muy interesante a esto de Ernesto Mason. Ernesto Mason, al final, él es una persona ultra conservadora. De hecho, hasta esta campaña se involucró hasta el último día del cierre de campaña. Y fue que más o menos dio unas declaraciones un tanto descabelladas y polémicas. Uno no debería de extrañarse que en futuros casos, para futuros panoramas de Arena, o sea, la línea mucho más conservadora y fundamentalista, o guiarse más al lado empresarial, que siempre sigan siendo, porque es hasta hace poco que los mismos financistas de Arena son los que toman realmente el poder en el partido con Carlos Calleja y desplazan a la línea de Simán, etcétera. Ahora, ¿cuál es la línea del FMLN? Yo soy más optimista con lo que pienso del FMLN, y pienso que en estos momentos el FMLN, dependientemente de cuánto logre recaudar de votos ahorita, si llega al 20 o al 18%, tiene una oportunidad muy significativa, y es la de poder reconstituirse nuevamente como un partido de izquierda y un partido de base organizacional. En los últimos 10 años ese fue su error, que lo conlleva a este momento de convulsión y de crisis: no haber logrado generar un contacto directo con las organizaciones sociales, con el movimiento social, y más que el contacto, las sugerencias, el asesoramiento y las verdaderas exigencias que la población le estaba necesitando por parte de él. Entonces, eso es un momento que el FMLN puede generar eso, donde los líderes actuales están desgastados, donde ya hubieron alrededor de incluso ya hubo un doble proceso, ¿verdad?, de depuración de líderes ahí. Entonces, ahorita es un momento clave para el partido, donde puede tener una oportunidad de oro. Sin embargo, ese es el escenario A, donde el FMLN logre reconstituirse y logre generar un nivel de concientización diferente. El panorama B no es tan alentador. El panorama B es que el FMLN siga gobernando, pero como un partido más, como el PCN, como el PDC, que logra sacar a partir de su militancia dura, así como el PCN tenía a toda esa gente, ¿verdad?, de la época de la conciliación, allá en los años 60, 50, hoy el FMLN quizás pueda tener la gente de que hereda de la guerrilla, ¿verdad?, o algo así. Yo sé que puede parecer un poco imprudente, pero son panoramas que nosotros tenemos que visualizar. Y como aquí en Irreverente nos gusta decir la verdad y todo ese tipo de cosas, es necesario mencionarla. Ahora voy a dejar el espacio a un compañero y voy a continuar mi análisis con nuevas ideas después. Sí, solo que quería darles el espacio, ¿verdad?, a los que estaban opinando en nuestras redes sociales. Dice Carola Alvarado, dice: ¿cuál puede ser el impacto que experimentarán los movimientos sociales ante la pérdida de la legitimidad del partido político que lo representa? Dice Alexander Ayesta, dice: solo los de Canal 12 dicen que pueden hacer segunda vuelta. Bueno, bueno, Francisco Cheme dice: saludos desde Ecuador. Vaya, nos están sintonizando desde Ecuador, dice. Carlos González dice: yo creo que Bukele ganó con casi todo el voto.
No, en fin. El voto blando. El voto blando que votó por el FMLN y Arena en las elecciones pasadas. Puede ser que el FMLN y Arena tengan mayor cantidad de voto duro, pero no supieron mantener el voto hablando de las elecciones pasadas. ¿Qué opinas al respecto, Hugo? Del voto Vaya, blando. quizás voy a abordar el tema que planteaba la compañera Caroline de sociología, el impacto en los movimientos sociales. Miren, esto lo hemos discutido tantas veces, creo yo, en reuniones, Sí. en algún bar o en algún café con los compañeros de sociología, ¿verdad? Y es la misma conclusión a la que llegamos siempre. El partido coaptó todos los espacios organizativos, sociales en el país, ¿verdad? Y esto es muy interesante. Si vos te vas a ver el movimiento social ambientalista, está involucrado el partido FMLN. Si vos Sí. te vas a ver el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, está también el partido FMLN. Si vos te vas al movimiento social universitario estudiantil, está el FMLN. Y si vos te vas al movimiento social, llámese sindicato de trabajadores, está el FMLN. Sí. Al final, creo yo que esto, más que ser una, en el entendido de que el FMLN destruyó completamente su base social, más que ser una ventaja, terminó siendo un gran problema. Y ahora se va a demostrar la verdadera capacidad del movimiento social, independientemente de qué corriente sea, si es ambientalista, feminista, estudiantil, gremial, etcétera. Yo lo que veo para el movimiento social es o sea, es un reto el hecho de que ya no esté el papá o el padrino, que muchas veces hasta incluso te financiaba campañas, ¿no? Y esto es muy importante, y vos lo hablás con la gente que está en diversos movimientos sociales y te dicen fácilmente que hay una línea que se debe seguir, que vos vas a esos espacios organizativos y te topás con gente que recibe líneas del partido. Y no digo que sea malo para nada. El punto es que qué tan independientes son esas luchas de esos grupos de acción, ¿verdad? Porque al final el movimiento social cooptado por el partido FMLN se convirtió en un grupo de interés del FMLN, Sí. que dejó de representar en su totalidad los intereses del grupo que representaba, valga la redundancia, y pasó a representar los intereses del FMLN, ¿verdad? Ujú. El caso del agua es bastante particular, o sea, vemos a compañeros y compañeras ambientalistas y todo, perfecto, ¿verdad? Pero al final empezás a ver vos que detrás de eso hay un partido, ¿verdad? Vos Sí. ves las líneas de acción del movimiento feminista, que puchica ha tenido un gran avance en el país, pero al final te topas con que atrás o abajo de la mesa está la mano del partido, ¿verdad? En el movimiento social estudiantil es bastante práctico también encontrar organizaciones que fácilmente tienen nexos con el partido. Y yo repito, no digo que esté mal, pero en esta coyuntura yo creo que el partido ha hecho más daño que beneficio al estar conectado con el movimiento social, porque se ha vuelto un grupo de interés. Ahora bien, habría que plantearse nosotros como hijos de la Minerva, ¿verdad?, que somos, y la compañera aquí de la UCA, habría que plantearse qué tipo de cambios van a surgir en el movimiento social estudiantil, porque al final el movimiento estudiantil, por lo menos si hablamos desde la experiencia de la Universidad de El Salvador, yo creería que va a cambiar rotundamente, ¿no? Si vemos las organizaciones estudiantiles en la Universidad de El Salvador, históricamente han estado ligadas al FMLN, históricamente. Y en la actualidad son organizaciones que, si bien permanecen, existen, se materializan aún en un local, en una logística, en una marcha, son organizaciones que ya empiezan a decaer mucho y que en vez de ir avanzando van cada vez retrocediendo y bajando de militancia. Y a la luz de ese análisis de estas organizaciones que van disminuyendo su militancia, su permanencia y su actuar político dentro de la Universidad de El Salvador, lo que yo veo es que con un posible gane, y creo que así va a ser, ¿verdad?, con el posible gane en primera vuelta de Nayib Bukele, así como van las cosas, van a surgir también nuevos movimientos estudiantiles dentro de la Universidad de El Salvador, y estos movimientos estudiantiles van a ser un grupo de interés de gana y nuevas ideas, Sí. quizás más de nuevas ideas que de gana. Y pues han habido catedráticos, directores, jefes que claramente se han decantado por este candidato, ¿verdad? Y han habido claramente organizaciones y gremios estudiantiles que se han decantado y que han sufrido fracturas internas
debido a esta división de Nayib y FMLN. Entonces, no hay que dudar que dentro de la Universidad de El Salvador probablemente se van a reconfigurar nuevas organizaciones, van a transformarse algunas, pueda que desaparezcan incluso otras, pero lo cierto es que este movimiento externo a la universidad, que parece externo, va a afectar impresionantemente, creería yo, el movimiento estudiantil dentro de la Universidad de El Salvador. Sí, también con lo que estabas hablando vos de los movimientos sociales y su relación con el partido. Yo creo que uno, es importante diferenciar que no todo el movimiento social ha estado ligado al partido, y creo que eso es obvio. Pero sin embargo sí han habido muchas organizaciones ambientalistas, como feministas, como vos decías, y de todas partes, ¿verdad? Sindicalistas también, que sí tenían todavía un poco de luz y un poco de esperanza en que Hugo ganara. Yo creo que se vio reflejado en los pocos votos que ha tenido, ¿verdad? Sí. Y es a raíz de que yo creo que también es importante traer en pie siempre la memoria histórica, y o sea, es algo que no podemos dejar de lado, que históricamente las personas que están en el partido, que por ahorita lleva la mayoría, y los que están en segundo lugar, tampoco han sido buenas personas, digámoslo así, para decir poquito, ¿va? Entonces es importante también que vayamos viendo que esta reconfiguración social, aparte de darse a raíz de este quiebre que va a haber por estructural, por los votos, etcétera, también tiene que ser una reconfiguración necesaria, porque tenemos que empezar a ver que las cosas que se han logrado no vayan en retroceso, y ver también qué tipo de cosas nuevas va a traer este nuevo candidato, ¿verdad?, a nuestro país. Qué tipo de movimiento social también es el que se va a crear, si va a ser un nuevo movimiento social consciente o va a ser un nuevo movimiento social que solo sigue los lineamientos de lo que él dice, porque si vemos la mayoría de personas que cuando hablan, cuando vos les consultas por qué van a votar, por qué votaron por él, porque ya fue verdad, por qué votaron por él, por cuáles eran sus impulsos, cuál era su motivación, era una réplica del discurso que Nayib daba. Entonces, ¿dónde está el análisis de estas personas? ¿Dónde está no sé, o sea, cuál es la motivación de esta gente real para movilizarse, para organizarse? Porque, o sea, no está mal que surja una nueva organización, no está mal que haya otro tipo de reconfiguración social, ¿verdad? Pero ¿a quién va a responder y de qué forma van a responder? Y solo va a ser algo de seguir y no de analizar, no de pensar, de dejar de lado la memoria histórica, porque mucha gente dice, no, pero es que Nayib no es igual que la gente que está en sus bases. Pero si vos te vas a una base que sabes que viene de la división de un partido como Arena, que estaba tan podrido y que por eso se partió, y esas son sus bases de acción, entonces ¿para dónde va esta nueva organización social? Eso también es importante. Sí, agradecer a la compañera Caroline que nos dio a la apertura a este debate, saludar al compañero Francisco desde Ecuador, y vale aclarar, ¿verdad?, la aclaración que hace él, ¿verdad?, que es de Ecuador, ¿verdad?, porque ellos básicamente han vivido un proceso similar con el compadre Lenin Moreno, ¿verdad? Entonces son más o menos panoramas no similares, pero que pueden compararse en su momento. Siguiendo la discusión de los escenarios que estaba llevando hace ratos, ya había previamente discutido con respecto a lo de Arena y el FMLN. Ahora, ¿cuál es el panorama que nosotros vamos a visualizar con un gane, ya sea en primera o en segunda vuelta, de Nayib Bukele, ¿verdad? Porque aquí hay que aclararlo, ¿verdad? O sea, va a ganar él, no es que va a ganar Nuevas Ideas o va a ganar Gana. Va a ganar la figura de Nayib Bukele, habiendo logrado consolidar el voto de aquellas personas que por lo general nunca habían votado, o que habían mantenido al margen de cualquier proceso. O los nuevos votantes también, eso es importante. Todos los nuevos votantes, los jóvenes Y era lo que discutíamos en la tarde, o sea, cómo la población juvenil se ha ido generando una empatía, ¿verdad?, con el tipo, etcétera. Ahora, quiero regresar al tema del que estaba conversando Uber, y es con respecto a, ya sea por un lado el movimiento estudiantil y por el otro lado el movimiento social en general. Si bien es cierto, no solo en la Universidad de El Salvador puede haber una configuración diferente en el movimiento estudiantil. Eso hay que tenerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque quiere decir ahora que muchos de los movimientos estudiantiles de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones de las universidades privadas,
puede tener una mayor predominancia. De hecho, ahora en día todavía hay algunos cuantos grupos de jóvenes, socialdemócratas, de ciertas fundaciones, etcétera, de esas líneas alemanas, que están buscando básicamente el apoyo por parte de nuevas ideas y que están muy metidos en todo este rollo. Eso cabe destacarlo muchísimo porque estas personas, al ser el partido que está en el Ejecutivo, no solamente es que tengan más legitimidad, sino que compañeros y compañeras hay más recursos. Y esos recursos implican una mayor movilización de personas, una mayor movilización de influencias, etc. Eso con respecto al movimiento estudiantil. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento social? Un panorama es el siguiente, y es que los líderes que básicamente han dominado la preferencia por el FMLN dentro del movimiento social, ahora van a perder cierta legitimidad, como lastimosamente la naturaleza del partido siempre ha sido electoral, y al perder las elecciones la legitimidad se pierde por parte de ellos por generar solo un partido de esa manera. Quiere decir que hay nuevos poderes, compañeros y compañeras, y estos nuevos poderes va a ser una nueva lucha que van enviándose en los años consiguientes en la gobernabilidad de algún dado caso se llegue a consolidar el gane de Nayib Bukele, perdón. Entonces, ya lo decía, básicamente hay que priorizar el rumbo de la izquierda en el país, porque una problemática que puede surgir es que la izquierda en general en nuestro país vaya decreciendo. Eso es un panorama que creo que tenemos que concebir de manera muy crítica. No desaparecer al 100%, pero sí disminuyendo de manera muy grande. ¿Por qué? Porque les recuerdo que la izquierda formal, o al menos la figura de izquierda que se tenía en nuestro país, ha sido el FMLN. Y si bien nosotros al menos que tenemos un lado diferente de pensar y todo eso, sabemos que no es la única izquierda que existe, ¿verdad? Y que hay otro tipo de izquierda, pero la población en general con la que ha ganado Bukele considera eso, pues. Entonces poco a poco la tendencia va disminuyendo gradualmente. Entonces más o menos son las problemáticas que nos vamos metiendo nosotros en la actualidad. Vaya, ahorita acabo de actualizar los datos del Tribunal Supremo Electoral y Nayib Bukele superó 1 millón, bueno, tiene 1.225.000 votos. 1.225.000 votos y el candidato de la coalición tiene 725.000 parece, y el FMLN ya llegó a 315.000 votos. Es decir, que la mitad de los votos del FMLN hasta el momento estaban precisamente en la movilización de la Juan Pablo II. Eso es bastante importante y relevante. O sea, el FMLN casi que movilizó a todo su voto hace una semana, el domingo pasado. Entonces eso es algo muy interesante también. Eunice, ¿querías hablar? ¿Querías opinar algo? ¿No? Vale. Estaba escuchando los datos. Bueno, vamos, ya casi llega a 20.000 votos, es decir, que casi ya llega a los mismos votos del CD en las últimas elecciones. ¿Quién vamos? Vamos. Entonces es bastante preocupante eso. A mí me preocupa bastante que un candidato fundamentalista esté casi por llegar a 20.000 votos. Yo creo que estamos hablando de un candidato fundamentalista como el de Vamos, pero para mí Nayib también es un candidato muy fundamentalista, porque, o sea, ayer me dijeron que era bien bajo este punto, pero yo sí siento que es un niño caprichoso. Y lo insisto y lo sostengo, porque, o sea, si es alguien que tenía una visión política real, él hubiera esperado a conformar un partido real con la gente y que su base fuera la gente y no fuera su base gente tan fuera de lugar como Gallegos y Will Salgado, ¿verdad? Entonces yo creo que también es preocupante que alguien como él, tan fundamentalista también, pero que lo hace de forma más callada, que lo hace de forma más disfrazada, que lo hace de forma más sutil, que tiene una máscara de joven y de político y de empresario, esté también en esos momentos en la presidencia, porque él fue claro en decir, y yo no sé si hay ahorita aquí compañeras escuchándonos también que han estado luchando por la despenalización del aborto, pero ese tema de entrada él lo cerró al decir que solo estaba a favor, al opinar primero, y segundo, al decir que solo estaba en favor de cuando la vida de la mujer esté en peligro. O sea, le faltó poco para decir que solo él iba a decidir a quién sí y a quién no, ¿verdad? Sí. Porque él así es, o sea, él
por su imagen la que ha dado ahorita, ¿verdad? Aparte de su imagen cool y que no sé qué, que toda la demás gente ha visto, también hay una parte donde él hace lo que quiere y como lo quiere y en el momento que quiere y no le importa de qué forma lograrlo o llegar hasta ahí, como en este caso ha sido con la presidencia. Entonces, para mí eso sí es algo bastante preocupante cuando hablamos de fundamentalismo. Vaya, hay una pregunta y también, como veo que están participando bastante vía Facebook, vamos a compartirles el número de teléfono, el WhatsApp, es el 7050-5539. Ya lo vamos a escribir ahí. 7050-5539. Nos gustaría que nos escribieran ahí para no haber comprado de por gusto el chip, ¿no? Por si alguien quiere mandar algo anónimo. Pero hay una pregunta que nos hace una persona aquí que igual, anónima, ¿verdad? Anónima. Dice, ¿cómo va a lidiar el movimiento social las disputas internas? ¿Hay que cambiar la forma en la que venimos debatiendo y ganando legitimidad en los espacios organizativos? Flor, ¿qué opinas de esto? Perdón, repetime la pregunta. ¿Cómo va a lidiar el movimiento social las disputas internas? ¿Será que hay que cambiar la forma en que venimos debatiendo y ganando legitimidad en los espacios organizativos? Sí. Pues yo creo que la pregunta, la respuesta va tanto dirigida a los espacios organizativos como a lo que le ha ocurrido al frente, ¿verdad? Que justamente por no cambiar su práctica o metodología que ha perdido tanta popularidad y tanto voto, porque ustedes mencionaron que los votos de Nayib por una parte son los votos blandos, que un poco inseguros de si votar decidir respecto a Arena o al frente, o los jóvenes que ahora pueden votar, pero yo también me atrevería a decir que hay mucho voto que solía ser del frente y de personas que no vieron cambios estructurales a lo largo de estos últimos 10 años y que en vez de eso nos han venido como con políticas o con procederes muy reformistas, que nadie que sea un voto duro de izquierda quiere eso, o nadie va a percibir ningún cambio a través de solo reformas, e igual la implementación de políticas neoliberales que tanto lo quieren disfrazar de muchas maneras, que porque se implementan aquí o allá no es neoliberal, ¿verdad? ¿No? También aquí hay otra pregunta, mira, que dice, ya dijimos esa, ¿no va? No, sí. Dice, ¿tendría el FMLN que cambiar la cúpula y o replantearse la estructura en la que está funcionando actualmente? ¿Qué opinan de eso? Yo creo que también ese es mucho el reclamo de personas que siguen votando, siguen votando al frente, pero no quiere decir que no tienen el reclamo de estar insatisfechos con la cúpula. Es el comentario que hacía o hacemos, me incluyo, que no había ninguna fórmula de izquierda por quién votar. Sí, todas eran hasta la izquierda era la derecha de la izquierda. Exacto. Uno tiene que comprender que en estos procesos son a largo plazo. Entonces, si los líderes y los poderes no son rotativos, básicamente lo que hay cuando alguien se queda muchísimo tiempo es un desgaste de la legitimidad. Y si uno tiene ese desgaste de la legitimidad, lo que va a conllevar es a entrar en crisis profunda dentro del instrumento. En este caso, el instrumento del FMLN. Si nosotros no podemos hacer una reflexión sincera, al menos los compañeros que más o menos estamos en la onda de la izquierda, con respecto a la cúpula del FMLN, muy difícilmente vamos a poder abrir nuestro campo de reflexión y de criticidad a diferentes panoramas. Ahora bien, simplemente la reestructuración del FMLN no va a ser de 3 años, ¿verdad? O de un día para otro. O sea, por el tipo de carácter que es la estructura del FMLN, es un proceso a largo plazo. O sea, donde haya que hacer un proceso de amplia participación, un proceso de amplia organización, un proceso de nuevos liderazgos, de formación. Y precisamente más eso. No es solamente decir el discurso de Medardo, ¿verdad? O ir a un medio de comunicación y repetir el mismo discurso de la Lorena Peña, etcétera, para la juventud del FMLN. Y ese es el llamado que nosotros le podemos hacer desde irreverente a esa juventud, que tanto se jactaron de ser críticos y de ser diferentes cuando realmente lo que hacen es repetir ciertos discursos. Y no aceptar la crítica. Y no aceptar la crítica, lo que conlleva a la delegitimación y la marginación de futuros liderazgos internos.
Vaya. Ese tipo de cosas son las que tenemos que observar. Ahorita está dando un Facebook Live, Sí. supongo que es, o una Es Facebook Live. conferencia de prensa de Nayib Bukele. Sí, de hecho ya se está, bueno, Ya se dijo- proclamó sí, como ganador. sí, ya dijo que ya ganaron la presidencia. Juli. Híjole. ¿Y ya cuánto va del escrutinio de las actas? ¿Cuántas van? Más del 50% ya, ¿verdad? Sí, De ya. actas en el Bueno, escrutinio. ahorita la cantidad de votos, bueno, el tribunal ahorita ha quitado la imagen de la cantidad de votos, pero bueno, ya se proclamó como ganador Nayib Bukele, así que habría que ver, asumo yo que si se proclamó ya es porque ya básicamente es, Sí, es que desde el principio ya no puede la retroceder la se vio. tendencia. Hay boca de urna también, ellos han de tener. Pues. Sí. Vaya, Sí. algo muy importante que mencionaba respecto a la reconfiguración del partido, en este caso del FMLN, es que debe, respondiendo a lo que menciona Carlos, es que debe de haber una reconfiguración, o sea, deben de salir personas y deben de ingresar otras personas. Habría que ver qué tan buenas, qué tan académicos, intelectuales, propositivas serían estas personas que van a ingresar a la cúpula, ¿no? Pero por el momento lo ideal sería de que las personas que están ahorita en la cúpula desistieran ya, ¿no? Sí. Creo que han tocado fondo, el partido ha tocado fondo, el partido debe de empezar a tomar en cuenta sus bases, las bases del FMLN son bases muy nobles, creo yo, porque a pesar de todo lo que han hecho como partido y todo lo que han dejado de hacer, las bases le siguen respondiendo. Sí. Le siguen respondiendo. Sí. O sea, el hecho de tener 300,000 votos ahorita sí resulta bastante triste, pero si ustedes se ponen a ver, ha habido una gran cantidad de gente que es del FMLN y que está consciente de que es del FMLN, pero que sin embargo ha votado por Nayib porque consideraban que era la única manera de derrotar a la derecha, ¿no? A la derecha propiamente llamada callejas. Aquí han habido debate y hemos entrado en debate si es Nayib también un candidato de derecha. Muchos dirán y diremos que sí lo es. Lo que sí es cierto, creo yo, y también lo señalaba muy bien Evo, es el hecho de que el FMLN tantos problemas tuvo y tanto ha perdido el rumbo que la misma militancia terminó votando por el candidato más renovador, Sí. de más de derecha, Más conservador más dentro del conservador partido. dentro del mismo partido. Sí. Sí. Y nosotros veíamos en las elecciones internas entre Gerson y Hugo, ver a gente atacando a Hugo diciendo este es muy conservador, es el candidato más de derecha del 20. FMLN. Cuando se hace Gerson a un lado, que pierde, la gente no le queda más que aceptar a Hugo y apoyarlo, Sí. aún sabiendo que era el candidato más de derecha dentro del FMLN. Y con respecto a eso que estás diciendo, yo pienso y siento que mucho del ausentismo también viene ligado a eso. Uno, a que mucha gente que era de la izquierda o que era del frente, al verse molesta, ¿verdad? Porque había sido Hugo el que ganó las elecciones dentro del partido, decidió votar por Nayib. Pero cuando fue todo este proceso que el tribunal no admitió su partido, no sé qué, entonces mucha gente, y Nayib se pasó a Gana, para mucha gente eso también fue como una cachetada de realidad, ¿verdad? Lo que sabemos y lo que analizamos y los que sabemos qué implica de que alguien esté en Gana. O sea, yo me pongo a pensar, toda esta gente que votó por Gana, en otro contexto, con otra gente, jamás hubiera pensado en votar por Gana porque sabe cuáles son sus bases, sabe quiénes han sido sus creadores, ¿verdad? Pero debido a eso, ¿verdad? Esa cachetada que tuvo mucha gente al verse que Nayib se fue para Gana, pues no tuvieron otra opción y decidieron no votar, decidieron no participar. Entonces eso también es importante. ¿Qué va a pasar con toda esta gente si el frente no hace una reestructuración de su partido, ¿verdad? O si el frente no hace una depuración, llamémoslo así, también de toda esa gente que ya realmente no representa a la izquierda y que no podemos hablar de una izquierda real en estos momentos si dentro de del mismo partido hay una división de derechos. O sea, es contradictorio que digamos que dentro de la izquierda hay una derecha. O sea, ahí tiene que haber una claridad política, tiene que haber una definición de lo que se va a hacer y de lo que no, y de las formas en que se están haciendo.
Entonces, creo que también la ciudadanía tenemos mucho que ver en qué se haga de ahora en adelante. Bueno, José Ramos nos está preguntando que si vamos a analizar entonces la remontada del FMLN o si más bien era revolcada lo que... Precisamente por eso no la vamos a analizar. Lo que estaba no existe. pasando. No existe la remontada. Compañero Oscar tiene un informe de última hora. Bueno, sí, primeramente pues saludar a la compañera Andrea Flamenco que estaba viendo el en vivo de Nayib Bukele, ¿verdad? Y a la compañera Carol también que lo estaba viendo ahí, la transmisión en vivo. Ya terminó la transmisión de en vivo de Nayib Bukele y prácticamente él dijo en su transmisión, ¿verdad?, que arrasó prácticamente los 14 departamentos de San Salvador. Mira, yo nunca había escuchado en mi colonia cohetes de El Salvador por algún candidato ganador, ni cuando fue Funes, hasta ahorita que escucho cohetes a lo lejos, ¿verdad? Así que yo creo que al final de cuentas es la voluntad, o sea, el pueblo es el mayor soberano, ¿verdad? Nos encantaría decir de que votó el 100% de la gente que tenía DUI. No fue así, pero la mayoría que votó por él, ¿verdad? Y ahora toca a los que no lo apoyaron, a los que no lo apoyamos, pues tratar de ver cómo controlamos primero ejerciendo ciudadanía real, ¿verdad? O sea, participando políticamente, organizándonos en espacios políticos, asumiendo responsabilidades como ciudadanos, ¿verdad? El hecho de hacer contraloría social desde nuestros espacios organizativos, dentro de nuestros trabajos también, va a empezar a exigirle en nuestro ámbito laboral, si es desde instituciones, organizaciones no gubernamentales, empezar a valorar y a evaluar a los gobiernos, ¿no? Me he topado con gente que me ha dicho que estos últimos gobiernos han tenido apertura en ciertos temas, ¿verdad? Pero yo creo que igual faltaba mucho por hacer. Y no quisiera decir que va a ser un retroceso, no sé la verdad si va a ser un retroceso, muchos diríamos que sí, muchos dirían que no, pero al final de cuentas lo que nos toca desde este lado, ¿verdad? Desde el lado que no está organizado en un partido o que no forma parte de esas grandes estructuras partidarias, ¿verdad?, es organizarnos desde nuestras comunidades, desde la academia, igual desde colectivos pequeños, independientemente sean pequeños o grandes. Creo que lo importante aquí es empezar a ser partícipes de todo esto, del tejido político de la sociedad salvadoreña. Bueno, retomando con lo del en vivo de Nayib, ¿verdad? Él hacía mención a lo de la posguerra, que agradecía a la gente, ¿verdad?, por haber votado por él, y que dejaban ya atrás todo ese conflicto, ¿verdad?, de la guerra y de los acuerdos de paz, y que iban a celebrar este triunfo en la Plaza Morazán. ¿Qué piensa hacer? Pues a saber, ¿verdad? Y pues ya que toma el tema de la posguerra, pues ¿qué podemos decir al respecto? Miren, ahorita nos acaban de comentar que Hugo acaba de aceptar los resultados, que Hugo Martínez inevitablemente ya la tendencia obviamente ya no se puede ahí, ¿verdad? Ya no se puede con eso. Entonces creo que está bien, creo que es lo que tenía que hacer, pues, y sin mayor problema. Creo que es al menos lo que se esperaba de alguien del nivel de él, pues. Mira, y con lo que acaba de decir Oscar, creo que es importante no hacer caso. O sea, no tenemos que olvidarnos de lo que pasó en la guerra, y no podemos negar de que el papel que la Arena y FMLN tuvieron en ese conflicto y los estragos que ese conflicto ha causado en el país y que aún en la actualidad se siguen viendo. Entonces creo que no es válido decir que nos vamos a olvidar de los acuerdos. Bueno, los acuerdos de paz tampoco fueron la gran cosa, ¿va? Pero no podemos decir que nos vamos a olvidar de lo que pasó en la guerra, y no podemos dejar de lado a esa cantidad de personas afectadas por la guerra, y no solo acá dentro del país, sino que también toda esta gente que se tuvo que ir fuera, la gente que tuvo que emigrar a otros países, la gente que quedó en el limbo, en los bolsones, por ejemplo, que ni Honduras ni El Salvador se hace caso de ellos. O sea, decir que nos vamos a olvidar de la guerra es decir también que vamos a dejar a esas personas que están ahí, que aún todavía a estos tiempos no les han resuelto su situación migratoria. Entonces también es importante, ¿verdad?, analizar todas las palabras que ese señor dice, ¿verdad?, y no dejarnos ir así solo como por lo bonito que se oyen, ¿verdad? O sea, es importante mantener siempre en la mente
toda esa historia política, porque bien dicen, ¿verdad? Que si no conocemos nuestra historia la vamos a repetir, y o si la desconocemos peor aún, o sea, nos vamos a hacer los principales causantes de que eso vuelva a suceder. Entonces es importante mantenerlo en mente. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿ve? Porque al final el joven y la joven está tan acomodada, ¿ve? O sea, hay una comodidad tan hermosa en la sociedad salvadoreña, y es el hecho de, pues yo no viví eso, no me tendría que importar, ¿vea? Pero, o sea, negar la historia de la posguerra, negarnos como hijos de la posguerra e hijas de la posguerra, es negar lo que pasó en 1932, es negar a uno como hijo de la Universidad del Salvador, es negar las tomas que hicieron en los 60, en los 70. O sea, es negar las masacres que no tienen resolución. Es negar al Mozote, es negar al Zumpul, es negar a las Aradas, a la Montañona, o sea, el calabozo, el hecho de negar como salvadoreños y salvadoreñas la historia de la posguerra es negarnos precisamente como eso, como salvadoreños y salvadoreñas, porque al final de cuentas esos problemas que se dieron en esa coyuntura siguen estando en la actualidad. O sea, la poca distribución de riqueza, la mala distribución de riquezas, la acumulación de capital en pocas manos. O sea, aquí 152 personas tienen el equivalente al 95% de lo que tiene todo el país en dinero. Entre ellos hay grupos emergentes como puede ser Bukele, ¿no? Lo que hablábamos ahora más temprano. O sea, al final es una lucha de élites económicas y de empresarios y de ver quién controla el mercado, ¿no? Entonces eso es muy importante, el hecho de, o sea, está bien, démosle la oportunidad, si quieren darle la oportunidad, désenla, pero no olviden de dónde vienen, ¿no? Eso es bastante importante. Y lo que puede pasar y lo que va a pasar disfrazado, ¿no? Miren, aquí es de ver, porque básicamente la gobernabilidad de Bukele prácticamente está muy limitada, pues. Y eso le ha pasado incluso al FMLN, pues estando en el Ejecutivo, logrando establecer ciertas alianzas, ciertas negociaciones con el partido Arena, y aún a ese nivel y teniendo cierto apoyo de Gana. Ahora, ¿qué es lo que le va a esperar a un Nayib Bukele donde hay un fiscal general de la República que fue básicamente impuesto por el partido Arena en negociación, o a saber qué se dio el FMLN en eso, ¿verdad? Hay una sala de lo constitucional que se va a encargar mucho, ya sabemos, por responder a los intereses de que la bancada de Arena en la Asamblea Legislativa esté en su posición. Y igual, regresando a la Asamblea Legislativa, es eso también, una gran cantidad de votos de derechista en esa línea. Eso es al menos lo que se puede pasar. Algunos decían el siguiente análisis, y es que al final, como decían que Arena y Bukele son la misma derecha, siempre iba a haber gobernabilidad. Pero es que esto no se trata de que sean de derecha los dos, se trata de que son de élites políticas diferentes, élites políticas que no convergen en cuestiones de pensamiento, y lo que están buscando es hegemonizar los espacios económicos de nuestro país. Lo hablábamos mientras cenábamos, cuando hablamos de las exportaciones, de las importaciones. O sea, ¿qué familias son las que están buscando generar ese tipo de influencias? ¿De dónde? ¿Y de dónde? Algunos quizás, en el caso de Nuevas Ideas, es obvio, ¿verdad?, por dónde viene el análisis. Es un análisis que viene de la ayuda, por supuesto. En primer momento hay que ser sincero, y si hay un candidato que es de la embajada gringa ahora, ya no es Carlos Callejas, no era la tradicional Arena, era Nayib Bukele. Segundo, la socialdemocracia, que es básicamente la derecha europea, está apoyando al mismo Nayib. Si no, miremos con quiénes se ha reunido y dónde ha sido en sus principales eventos. O sea, para muestra un ejemplo, cuando el Partido Socialista Obrero de España invita a Nayib Bukele a hacer un espacio. Claro, no son ningunos tontos ellos tampoco, ¿verdad? Porque ningún líder político de ellos se va a tomar una foto o a integrarse a un análisis de ellos. Más bien lo que ocurre aquí es que, como son partidos que también, ya sea en Estados Unidos y en Europa, tienen cierto grado de conformación con la élite, ahí es donde se dan las verdaderas negociaciones. La élite emergente salvadoreña y la élite ya pronunciada, legitimada a manera internacional. No es tan inocente entonces porque Nayib Bukele no tiene una reflexión o una interpretación o un discurso con respecto al caso de China, por ejemplo. O sea, él, si se dan cuenta, él no ha tocado ni nada de ese tema. Carlos Callejas ha sido claro y dijo que él iba a ser
su prioridad básicamente es seguir con las relaciones de Estados Unidos. Hugo Martínez decantándose por los chinos, pero Nayib en ningún momento dijo nada con respecto a eso. Eso demuestra básicamente para dónde va la línea. Entonces, es que nos quede claro eso también, ¿verdad? Los jóvenes que estamos aquí y que nos están escuchando, que esto no se trata, ¿verdad?, de que si realmente ellos quieren una verdadera transformación o un proyecto político diferente para nuestra nación o país o El Salvador, sino que más bien de lo que se trata es de una lucha entre élites. Y lastimosamente, y esa es una gran crítica que el FMLN debe comprender en estos próximos años, que también se quisieron meter al papel de las élites económicas y termina marginándote contundentemente, se le muestra en estas elecciones, ¿no? Sí. Así. Sí, o sea, con todo ese análisis que acabas de hacer, ¿verdad? Creo que es importante esa última parte, que mucha gente se siente, de verdad se siente dolida, se siente lastimada, porque el FMLN intentó jugar el mismo juego que la derecha en este país y no le salió bien. O sea, Óscar Ortiz sí hizo todo lo que quiso y lo que no quiso, ¿verdad? Estando en la vicepresidencia, porque creo que dentro del FMLN también es una de las figuras más importantes a realzar de por qué este fracaso ha sido tan rotundo. Porque él fue de los primeros que estaba ahí enfrente sonriendo y dándole la mano a todo eso de gente que hizo que privatizó todas estas zonas. O sea, la gente de la zona de Zaragoza no está feliz con el frente. ¿Por qué? Porque gracias a Óscar Ortiz se quedaron sin agua, gracias a estos acuerdos del Fomilenio 2 han destruido toda la zona costera, o sea, la están remodelando, dicen, pero eso es una destrucción, la verdad. Entonces, creo que también este es un llamado para la población y es triste que crean, ¿verdad?, que Nayib Bukele va a venir a crear una movilización social real, cuando él lo único que está haciendo, y lo repito, es hacer que la gente repita su discurso y no generando o no despertando el análisis político en sus seguidores y en sus seguidoras. Entonces es importante que veamos qué parte o cuál va a ser nuestro papel como ciudadanía de ahora en adelante, en exigir no solo a las izquierdas, no solo a quien sea que queramos, sino en lo que vamos a aportar a este nuevo contexto que va a entrar el país. Vaya, yo creo que el 4 de marzo del año pasado fue un intento de unir a las izquierdas, a los movimientos de izquierda dispersos en el país. Estoy más que seguro que hubo muchos esfuerzos de organizaciones sociales de distinto índole que intentaron unir esas luchas dispersas, ¿verdad? Lastimosamente esas luchas dispersas están, valga la redundancia, bien dispersas y no se pudieron unir. Creo yo que ahora es un fiel reflejo de ello, ¿verdad? Ahora, habría que preguntarse qué tan viable es que esta gran derrota dentro de la izquierda salvadoreña sea un punto de inflexión. O sea, qué tanto esto va a ser un punto de inflexión, qué tanto de esto se van a agarrar fuerzas para hacer algo novedoso. Decíamos, ¿será que el FMLN se va a reestructurar? ¿Será que van a aceptar la autocrítica a la vieja guardia del FMLN y va a dejar el partido en manos de nuevas personas? Además, estas nuevas personas, ¿qué tanto van a cambiar esas ideas o qué tanto van a plantear cambios que la gente demanda, que la militancia demanda de ellos? Entonces, yo creo que esa es una pregunta interesante. ¿Será que ahora por fin se va a poder unir el movimiento de izquierda? Que ojo, ni siquiera en el conflicto se pudo unificar, teniendo como enemigo el mismo más que nunca, ¿verdad? Y ahora yo no creo que Nayib sea el enemigo en sí, pues, o sea, creería yo que si pensamos eso estamos erróneos. Mira, aquí tienen un comentario, dicen que porque no tuvimos a una persona de Nayib Bukele o que votara por él aquí. Bueno, pero si quieren mandar un mensaje, creo que eso es interesante, sí, ¿verdad? O sea, hubiera que sido importante saber qué pensaba, porque votó por Nayib. Si alguien es afín a Nayib Bukele que nos mande un y nos está escuchando, lo vamos a hacer anónimo. Ahí está el WhatsApp, lo voy a volver a decir: 7050-5539, y con gusto nosotros leemos su párrafo, su escrito aquí, aunque sean palabras soez, pero lo vamos a decir. Así que no hay ningún problema, pues creo que también estamos abiertos a eso, ¿verdad? Poder escuchar. Ahora ya bien, ¿verdad? Si hay alguien de Arena escuchándonos, pues
También. También va, ni modo, va. Tranquilo. Que digan ahí, va, lo que Por lo igual. que piensan, va. Pues sí. Mira, yo creo que lo novedoso de esta victoria de Nayib, ¿verdad? Y el gran triunfo de Nayib, o algo que hay que ponerle mucha atención, es que no fue necesario visitar los 362 Sí. municipios. Uy, así, cabrón. O sea, Sí, porque lo hizo virtualmente. estamos viviendo una época de las peor comunicaciones todavía. y Nayib creo que nos dio cátedra de cómo hacer uso de ellas, ¿verdad? No sé si toda la gente en los 262 municipios tiene acceso tan fácil como uno aquí en la capital, ¿verdad? O en la zona metropolitana, pero el tipo sin ir al territorio, por lo que se ve, hizo que la gente votara por él, y eso Sí, es pero algo yo no sé si- bien interesante y bien novedoso. No fue necesario ir a tocar la puerta de todas las vecinas, como lo hizo Callejas, no fue necesario ir a abrazar a todas las señoras, como hizo Hugo, sino que simplemente era una estrategia bien elaborada y que a lo mejor tuvo como base a sus emisarios, ¿verdad? Que era lo que tocábamos ahora temprano. Él no se movió, sino que fueron sus emisarios, sus referentes en el territorio los que lo hicieron, ¿verdad? Y habría que ver, no sé cómo segmenta los votos el Tribunal Supremo Electoral, pero habría que ver el tema de los votos en el exterior también. Sí, eso yo pregunté y nadie me dio respuesta. No, pero eso todavía no lo han Espérate, transmitido. compañero, pues sí. compañero. No, con respecto a lo que estaba diciendo Uber, ¿verdad? Fíjate que un día de esto yo me puse a hablar con la señora que echa tortilla, ¿verdad? Y me estaba diciendo, mira, Chele, ¿y vos por quién vas a ir a votar? Y yo le dije, ¿verdad? ¿Por quién? Y me dijo, yo voy a ir a votar por ese Nayib, ¿verdad? Ah, ¿y por qué? Le dije yo, sí, va. Ah, es que yo he escuchado a mis niños hablar sobre eso, me dijo. Entonces, realmente puede que la gente también, un sector, haya ido a votar por él por moda, pues. Porque, influencia. Ajá, por influencia. Porque, Nayib Bukele, entonces, a huevo, voy a ir a votar por él también, pues. Sí, con respecto a lo que dice ahí Oscar, creo que es importante ver ese nuevo tema de las tecnologías y como Uber lo decía, ¿verdad? Ahora existen estos llamados influencers, ¿verdad? Que son gente que mueve a gente a través de las redes sociales. Entonces, veamos qué deplorable está nuestro movimiento y también a quién iba enfocado este tipo de campaña. Porque es lo que igual yo le decía a Jesús, ¿verdad? O sea, el tipo de gente y mucha gente que acaba de adquirir su DUI, gente joven que apenas cumplió 18 años el año pasado y se sentían emocionados porque al fin iban a votar, no sé qué, con todo este uso de las redes sociales que Nayib tuvo, porque no vamos a decir que las personas adultas manejan igual de bien las redes sociales, aunque hay algunas excepciones que sí, que no, pero no nos dejamos llevar tanto por influencers como la población joven. Entonces, ¿a qué población estuvo dirigida la campaña de Nayib? Y también, sí, como bien igual lo decía Flor, ¿verdad? Sí hubo muchas personas adultas que votaron por él también, pero son personas que no se movieron por su discurso en las redes, sino que se movieron por su enojo con el frente, o por su resentimiento, o su gana, o su esperanza de tener un nuevo Salvador, ¿verdad? En este país. Entonces, eso también es importante y es triste, ¿verdad? Que su mayor movimiento y su mayor influencia haya sido en las redes sociales, porque quiere decir que su militancia se va a quedar a ese nivel también. Entonces eso es preocupante. Sí, yo quiero abonar a lo que dice Eunice, porque yo lo analizo de la misma manera, que a mí me parece que, bueno, decía Uber, que el pueblo es soberano y el pueblo elegido, ¿verdad? Pero me parece que el pueblo que ha elegido no son personas que están interesadas en eso de lo que estamos hablando, en ejercer ciudadanía. Entonces, si pensamos que la mayoría de personas han votado por este candidato y están con este candidato, va a ser bien difícil cambios a nivel macro en los movimientos sociales, porque necesitaríamos también de estas personas, necesitaríamos de sus propuestas y sus demandas, que son básicamente inexistentes, porque ni siquiera Nayib tiene propuestas concretas de las que podamos partir como para decir esto es lo que quiere el pueblo. Mira, Tenemos un comentario. Sí, tenemos dos comentarios. Uno es de Jorge Arevalo, que dice: en estas elecciones las personas no organizadas le dieron el gane a Bukele, dice. Y el otro dice de René Alvarenga: la campaña de Bukele lleva más de 7 años.
no porque sea la gran cosa, pero sus relaciones públicas vienen desde que era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Ajá, no sé qué opinan sobre eso. Vaya, chus. No, o sea, nos están diciendo acá que Nayib Bukele, desde que está en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, está empezando con su campaña. Ajá, que desde entonces empezó con a la vista pública. Él tiene su digámoslo. proyecto, yo creo Miren, que el proyecto de vida de él es este. El proyecto de vida. El proyecto Ser de vida presidente, de él cuando estaba era chiquito ser se dibujó, alcalde. quiero ser presidente. El proyecto de vida de él era ser alcalde de su municipio pequeño y ir trascendiendo. Y el tipo tiene las características de un político salvadoreño, que la gente quiere, joven, es empresario. Al final el salvadoreño, Sí. nos guste o no nos guste, lo que quiere es ser exitoso, y vincula el ser exitoso con el ser empresario. Ujú. Y él lo es, y además es joven, y él viene de buena Y familia. skater. Y sabe usar las tecnologías, etcétera. Es que- Reúne las condiciones. Es que miren, eso, la práctica que está haciendo Nayib tampoco es nueva, pues. O sea, y creo que el mayor peso y lo más relevante que nosotros podemos destacar de él es que ha sabido figurarse como anteriormente no ha tenido figuras históricas en Latinoamérica. Por ejemplo, Juan Domingo Perón, en su época él era un coronel, un general. Entonces, eso era lo que tenía peso en esos momentos. Ahora lo que tiene peso es, entre comillas, ser empresario, ¿verdad? Eso es lo que y ser joven, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Y lo que legitima a la gente, entre comillas. En su época, Juan Domingo Perón era eso, ¿verdad? Ser un coronel y legitimarse, ¿verdad? Como un buen orador. Lo que lo llevó a convertirse también por largo tiempo en un líder mesiánico para la Argentina. Igual manera en José María Figueres, ¿verdad? En Costa Rica. Bastante tiempo fue lo que él logró impregnarse en la década de los 60 y los 70 en Costa Rica. Y eso le ayudó muchísimo, pues, a partir de la figura pública que él tenía. Ahora en la actualidad en El Salvador, Nayib Bukele está visualizándose eso, ¿verdad? En primer lugar, es como un líder carismático, como nos lo enseña Max Weber, ¿verdad? Que son los que tienen más empatía, ¿verdad? Con la población en general. Yo lo que he tratado de hacer son como el contexto, las causas que llevan a este gane de Nayib, porque al final, si es que pasa segunda vuelta es porque quizás ya ganó, ¿verdad? A lo mejor, ¿va? Pero lo que le ha tenido el mayor apoyo, en primer lugar, es entre descontento de la población y el desgaste de los partidos políticos tradicionales. Esa es la primera causa. La segunda, ya lo mencionaba con respecto a Max Weber, es el liderazgo carismático que tiene Nayib, pues. O sea, el lograr identificarse con, aunque a nosotros no nos parezca, ¿verdad? Pero con una gorra, ¿verdad? Con la de los calcetines, etcétera. Todas esas cosas lograron generar empatía en la gente. Y básicamente esa es la tercera causa, el contexto, ¿verdad? La generación de empatía. Y la cuarta, que es la que nosotros desarrollamos aquí, que es la estrategia mediática. Ahora, quiero abundar un poco, integrar un poco de esto por lo siguiente. ¿Qué va a pasar entonces con aquel discurso que Nayib Bukele dio en su última visita a la Universidad de El Salvador, antes del debate, que no fue, donde él dijo que él estaba dispuesto a movilizarse con la gente, con la juventud de la Universidad de El Salvador, con quien sea, por X causa necesaria? Vamos a ver si realmente esas palabras son ciertas y él logra movilizarse por temas concretos que la población salvadoreña y el movimiento social está exigiendo. Que un presidente de la República diga, que un candidato diga eso, no es tan sencillo como decirlo cuando ya sos presidente, ¿verdad? O querás ya llevarlo a la práctica. Más cuando la Asamblea Legislativa no tenés ni un solo representante del partido político, que no sea Gana, ¿verdad? Orgánico, porque Gana no es el orgánico de Nuevas Ideas, de Nayib Bukele, es Nuevas Ideas. Entonces literalmente no hay ningún diputado orgánico para Nuevas Ideas o para Nayib Bukele ahí. Entonces esos son las cositas que hay que ponerle atención ahora. Si realmente él va a lograr ese discurso que dio y que convenció a muchísima gente, lograr llevarlo a la práctica. Ahorita hay cadena el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, por lo menos en breve, no sé si ya empezó o qué, pero hay cadena del Tribunal Supremo Electoral
No sé si alguien que nos esté escuchando puede decirnos de qué se trata la cadena, si es ya para dar el escrutinio final, si es ya para, qué sé yo, decir que ya es oficial el gane de Nayib Bukele o qué. Pues si hay alguien que está al pendiente de la cadena del Tribunal Supremo Electoral, que lo haga saber, porque aquí no tenemos televisor cerca. Somos tan clandestinos que no tenemos televisor. Entonces, e irreverentes también, por cierto. Entonces, no sé si, me imagino yo que ya es un hecho, pues, de que ganó en primera vuelta. Sí, yo creo, lo siento, compañeros, por su decepción de la segunda vuelta, pero... 1.200.000. Ya nos dieron a pasar aquí el informe. 1.200.000 votos. Ojo, Funes sacó más votos que él, sí, incluso el profesor. Es que es lo que te digo, o sea, hay mucha ¿Cuánto gente... fue el que sacó ahorita? 1.200.000 por ahí. Hay mucha gente que ha decidido Sí. mejor no votar, o sea, que de verdad que no vio una opción, y creo que quienes fuimos a votar solo fue para no sentir que le cedíamos tan así en bandeja de plata a Nayib Bukele toda esta cuestión, ¿verdad? Pero no es porque no supiéramos de que el frente iba a perder, o sea, eso era algo obvio. Pero yo sí le hago un llamado a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que estemos pendientes de los cambios que van a haber en el tema económico también, o sea, cómo se va a mover ahora el sistema económico, a quién le van a dar apertura en el país, más apertura, ¿verdad? Para que venga a hacer su inversión. Entonces creo que eso es importante que veamos, ¿verdad? Quiénes van a hacer y qué vamos a hacer también en el tema de salud, o sea, cuáles van a ser los avances o retrocesos que pueden haber en el tema de salud. No nos alegremos cuando nos mencionen los asocios públicos privados, tenemos que tener claridad de que eso no es nada bueno ni nada positivo, porque estamos dejando de lado a toda esta pequeña gente, a todas estas microempresas, a todo eso que se intentó impulsar también en este tiempo, que no fue de la mejor forma. Pero también tenemos que estar pendientes y como decíamos, ¿verdad? Hacer contraloría de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer, y no dejarnos ir solo por la imagen, porque mucha gente quedó fascinada con el centro de San Salvador, pero no estamos viendo que los vendedores y las vendedoras ambulantes siguen ahí. Lo único que pasó es de que crearon cafés caros en el centro de San Salvador y que lo hicieron bonito al estilo europeo, o no sé de dónde se copió esa, va. Pero eso también es importante, no nos dejemos ir solo por la fachada, solo porque las cosas se vean bonitas, porque también en el pensamiento general está que el desarrollo es infraestructura y tenemos que ver que las cosas no son así. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que vaya a suceder después de ahora. Vaya, según los datos que tengo aquí, en el supuesto que Arena tenga 700.000 votos, y ojo, 700.000 votos, Arena, PCN y PDC. Sí, la coalición. Básicamente la derecha tradicional, vean, la derecha tradicional de este país regresó a las elecciones de Francisco Flores, que fueron las elecciones en donde menos cantidad de votantes hubo. Arena en ese momento, sumando Arena, PCN, PDC, logró 708.000 votos, y ahorita tiene alrededor de 760.000. O sea, es bastante parecida la cantidad de votos. Es decir, Arena retrocedió 4 periodos electorales ahora en cantidad de votos. El FMLN retrocedió, pues también 4. El FMLN en el 99, que iba, creo que Facundo Guardado, sacó 365.000 votos. Es decir, algo muy similar a lo que está pasando ahorita. Entonces hay que ponerle mucha atención. Al final, algo que yo estaba manejando era que esa diferencia entre las personas que votaron por Funes, porque Funes sacó alrededor de 1.300 votos, 1.400 votos. Esas personas que votaron por Funes son aquellas que no votaron en el 4 de marzo del año pasado. Fueron alrededor de 800.000 personas que dejaron de votar por el FMLN. Sí. Básicamente esas son las que han sumado otra vez a Nayib Bukele. Es decir, mucha gente de la que votó por Funes ha vuelto a votar esta vez por Nayib Bukele, ¿no? Sí. Ese es otro análisis que hay que medir. Y esto es interesante porque al final lo que te refleja esto es que la gente vio en su momento una esperanza en Funes en contra de la derecha tradicional, y ahora la gente vio una esperanza en contra del sistema bipartidista nacional en Nayib Bukele. Eso es otro análisis bastante interesante que hay que hacer.
que habría que profundizar. No sé si tienen otra información. Sí, ahorita, bueno, nos pusieron un comentario que dice que en la cadena del Tribunal Supremo Electoral anuncian el escrutinio preliminar, que no es oficial, pero ya es mucha la ventaja que lleva Gana, supongo, con respecto a Arena. Miren, ¿Verdad? el tribunal dijo lo siguiente: el 13% de votos lo sacó FMLN con alrededor de 300.000 votos. El 13%. El 13%. A la coalición, 31% de votos. Y el 0.90 y algo, que son como 18.000 votos, es de Vamos. Entonces el resto es de Nuevas ideas. es de Gana. Es de Gana, nombrémoslo, es Gana, no es Nuevas Ideas. Porque cuando decimos Gana decimos lo que eso implica, o sea, que cambiaran su bandera. Yo lo comentaba cuando estábamos afuera de aquí, que cambiaran su bandera fue algo estratégico también, sí, porque a la gente no le iba a parecer, la verdad, llegar a las urnas y votar por Gana, porque es algo que impensablemente lo hubieran hecho en tiempos anteriores. Entonces eso fue una... Bueno, aquí tengo un comentario en WhatsApp, no sé, anónimo. Dice, ¿consideran que los resultados fueron distintos? No, dice, ¿consideran que los resultados fueran distintos si Javier Simán hubiese sido el candidato a Arena? No creo que hubieran sido distintos. En primer lugar, porque Nayib se enfocó básicamente a darle cabida a aquellas personas que ya de por sí tenían un descontento. O sea, no importaba que hubiera llegado Gerson Martínez tampoco al FMLN, no hubiera existido, digamos... Probablemente hubiera sido peor con Gerson. Ajá, quizás no hubiera existido un rango mayor, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, de asistencia de votos o de preferencia de votos al FMLN. No creemos tampoco en la misma símil con Arena que hubiera pasado eso. Miren, hay el 87% de actas escrutadas ya. Y Nuevas Ideas tiene el 53% ahorita del voto de preferencia, que es 1.250.000. Entonces el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que la tendencia va a estar marcada ya. Entonces, independientemente si aumenten unos cuantos porcentajes de los demás, ya está realizado el proceso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que, bueno, si el FMLN se quedó con el 13%, eso nos hace recordarnos a la elección del 2004, cuando Unidad sacó alrededor de 307.000 votos. Entonces ahora el FMLN se quedó en el tercer lugar como se quedó Unidad. Pero todo el 40% más o menos, 38%, así que subieron en las urnas de ausentismo, también eso que... Mira, pero fíjate que ya que tocaban lo de Simán, yo sí creo que a lo mejor Simán, por ser un candidato, o sea, Simán era el fiel reflejo de la ideología de derecha, pues, yo creo, ¿verdad? Y es mucho más recalcitrante, creo yo, la postura de Simán. Yo lo que creo es que a lo mejor Simán sí hubiera logrado, a lo mejor no ganar, pero sí obtener un poco más de votos, porque polarizaba un poco más las elecciones. ¿Por qué? Porque te brindaba un candidato más extrema derecha. A lo mejor el Callejas, incluso hay mucha gente que lo comparaba con Nayib, y sus planes de gobierno son bastante similares, ustedes lo ven. Quizás el de Hugo se diferencia un poco más, sin salirse del modelo neoliberal también, el de Hugo. Sí. Eso hay que, o sea, Hugo no proponía cambios revolucionarios, transformaciones. No, los pueblos de desarrollo no eran eso. Exacto, o sea, eran si acaso reformas, si acaso. Entonces yo sí creo que a lo mejor la figura de Javier Simán hubiera podido polarizar un poco más las cosas y hubiera podido captar un poco más de votos. No creo que hubiera ganado con eso, porque claramente lo que se está reflejando en los dos últimos periodos electorales, tanto estas como las del año pasado, es un desgaste de los instrumentos políticos tradicionales. Y mucho ojo, estamos hablando de Arena y de FMLN, pero las cifras que están sacando los partidos como PDC, PCN, solo en este país pueden seguir existiendo partidos que no representan ni al 5% de la población salvadoreña. Y eso es algo bien interesante. Sí. O sea, estos partidos ya no deberían de existir. Son pero así, por alguna razón nos siguen manteniendo. Claro, son partidos que en segundo lugar. Son partidos que al final se alinean, pues
O sea, no es primera vez que se van con Arena. Miren, yo sí veo muy preocupante el hecho de que El 13%. que sea el 13%. Pues. Sí. Miren, o sea, las encuestas no eran paja, va, no eran troles, va, al No. final, va, o sea, las encuestas eran gente con descontento, con la forma tradicional de hacer política, con los partidos políticos, y que necesitaban un cambio, pues, y que estos cambios no le fueron dados por los 30 años que han gobernado, ¿verdad?, el FMLN y Arena. Ahora bien, me preocupa muchísimo más la llegada de un presidente que no se decide qué es, pues. O sea, si es de izquierda o si es de derecha, pues al menos en el discurso. No lo tienen que decir. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque hay gente que sí se cree que el compañero es de izquierda, ¿no? Sí. Hay gente que sí se cree eso, pues, y fue a votar y un alto porcentaje de pensar eso, pues. Entonces, no es de menospreciar también ese tipo de cosas. Al final lo que puede ocurrir son descontentos mucho mayores, pues. Una convulsión social muy grande. Sí, la verdad, el hecho de que ideológicamente no se defina el proyecto de nuevas ideas, tendría que preocuparle a la gente, pues, porque al final no sabes qué va a hacer, porque en su programa, por ejemplo, habla de impulsar las políticas neoliberales, pero también aparece la categoría social, ¿verdad? Yo no Sí. sé qué tan social es eso, pero vaya, si queremos hablar, nos decía un compañero que habláramos sobre el tema de las pensiones. La verdad, ningún candidato está hablando de cambiar el sistema de pensiones, por ejemplo. Ni Hugo lo planteó en su programa. Planteaba que tal vez había que hacer una reforma y hacerlo mixto, de capital privado y capital del Estado. Pero en sí las pensiones no se iban a tocar a grandes rasgos. Bueno, Hugo lo que hizo y lo que propuso, que fue el único que propuso algo en eso, fue aumentarle $50 a la pensión. O sea, no es nada, pues la pensión, $50 es nada. Mira, el FMLN está llegando como a las elecciones del 94. O sea, con 300, no llegar ni a 400,000 votos, pues. O sea, está retrocediendo alrededor de 20, 25 años. Pues. Eso es lo que refleja esta elección. Ese descontento masivo y esa falta de capacidad y estrategia que el FMLN ha tenido en el territorio y con la gente del movimiento social. Bueno, supongo que ya la gente se fue a celebrar allá al centro, porque Sí, ya se escucha un silencio, algo raro, y igual ya casi no hay personas que nos están escuchando. Pero ya llevamos casi 1 hora y media. ya llevamos 1 hora de análisis. Miren, yo creo que ya quizás para ir finalizando, porque ya fue una jornada bastante larga, creo que habría que analizar o sea, ver qué tan viables son las propuestas de Bukele ahorita, Sí. en el entendido que ya es nuevo presidente de El Salvador, ¿verdad? Ya no hay que darle vueltas al asunto, o sea, propone, lo que yo veo son grandes inversiones en gran infraestructura, por Sí. ejemplo, el aeropuerto, dinamizar el puerto de la Unión, carreteras, la cuestión del tren, construcción. También habla de una mejora del sistema de educación, pero a nivel de estructura, recuperar alrededor de 200 escuelas, que me parece bueno, ¿verdad? O sea, hay escuelas aquí que están en condiciones deplorables, pero más allá de las grandes obras de infraestructura y grandes obras arquitectónicas y de ingeniería, no sé cómo ven ustedes el plan o lo que va a hacer Bukele, porque al final decimos sí, la asamblea la va a tener en contra, pero el tipo ya dijo, va a mover a la gente y va a hacer que la gente presione en este caso a la asamblea legislativa. Entonces hay que ver qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Creo que eso es importante analizarlo. De hecho, cuando estaba presentando su plan de gobierno, Nayib Bukele dijo que estos proyectos se van a realizar gracias a donativos de empresarios. O sea, eso fue lo que dijo. Asocio público-privado. Y Sí. para mí es una gran utopía la que él se está planteando, pues porque, puya, ¿de dónde va a sacar tanto recurso para crear o renovar toda esa infraestructura? Pues Es que mira, yo creo que de dónde va a venir el pisto, eso no quizás no sea un problema. Ya si es un empresario que ya lo decían bien ahí, que desde hace 7 años ha empezado su vida política, el contacto debe de tener, pero cambios estructurales son fáciles. O sea, por ejemplo, yo en mis prácticas de parte de la universidad íbamos a Nuevo Cuscatlán y vos ibas allá y la gente del centro
de Nuevo Cuscatlán feliz, ¿verdad? Así como sí, ha hecho cambios estructurales, ha remodelado no sé qué, pero ibas a las comunidades siempre de Nuevo Cuscatlán, a las de los alrededores, y la gente en las situaciones más deplorables, sin agua potable, sin alcantarillado, sin sus viviendas en lugares de alto riesgo. Entonces, al final, que él tenga ideas de inversión en la estructura, quizás las puede concretar y no va a ser difícil, ya tiene sus contactos con gente de otros lugares, pero ¿a qué costo va a ser esa reestructuración, verdad? ¿Qué costo va a tener, hablándolo socialmente para las personas? ¿Qué cosas vamos a, o sea, si ya nos venimos a Estados Unidos durante un montón de tiempo, desde la guerra, que nos dieron todo ese desembolso en forma de donativos, pero que sabemos que no son así, que después que son préstamos? Entonces, ¿qué vamos a ceder? ¿Qué va a tener que ceder el país? Y lo primero son los recursos naturales, ¿verdad? O sea, los recursos naturales es algo que jamás estuvieron en pie, o sea, no fue una de sus propuestas principales, ¿verdad? Por los recursos naturales, en ningún momento lo han mencionado como parte de su propuesta. Entonces, ese es un primer tema, ¿verdad? ¿Qué vamos a ceder como recursos naturales? ¿A quién? ¿De dónde va a venir ese dinero para infraestructura? ¿Y qué cosas? Ahí Hay una pregunta. Aquí hay una pregunta, okay. Dice. Sí, de César Peña. César Peña dice: ¿en 2 años se podría cambiar la posición en la asamblea o estoy equivocado? La verdad no está tan descabellada la idea del compañero Peña. ¿Por qué? Porque en 2 años más son las elecciones para la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir de que si Nayib Bukele, como figura y como líder carismático, logra consolidar un poder que ya no solo sea él, sino que potenciara ya sea emisarios, líderes u otro tipo de personas, él lo puede lograr y consolidar, tener una configuración diferente en la Asamblea Legislativa. Ya sabemos, ya vio el apoyo que tiene y de hecho esta elección midió contundentemente, todas las encuestas le dieron razón a eso. Y ahora él lo que va a hacer apostarle a ese tipo de cosas. Pues. Quiere decir que Nuevas Ideas puede crecer como partido. En esta oportunidad sí, Nuevas Ideas sí, por una simple razón, porque hoy ya no puede depender necesariamente de Gana. Sí. Hoy, al tener ya su partido conformado, a eso es lo que le va a meter Nuevas Ideas. De hecho, si nosotros damos un análisis medio de lo que pasó en esta campaña, solo fueron a hacer comandos familiares. Solo fue básicamente hacer un medio, porque al final no le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Un pequeño ejército electoral, pero porque eran personas que no se identificaban con el partido Gana. Sería muy interesante ver si en 2 años están las suficientes personas como para involucrarse en una estructura a nivel nacional, pero hoy sí que sea del partido Nuevas Ideas. Es muy probable eso, que pueda cambiar la configuración, pero hasta entonces den por hecho que en la asamblea y en la fiscalía y en la parte de la sala de lo constitucional va a ser una posición rígida, pues, a cualquier tema, pues. Ni hablar, ¿verdad? O sea, entonces quiere decir de que el tren del Pacífico, el aeropuerto del Pacífico y todo, y de la Unión, etcétera, no sé cómo la ha llamado. Y toda la zona costera donde el Fomilino también ha invertido. Todo eso al final va a tener que retrasarse un poco. Y eso más o menos. ¿Hay alguna otra pregunta? Fíjate que dicen que, bueno, es algo que quizás hablamos, pero nos preguntan puntualmente, ¿verdad? ¿Qué tipo de cambios creen que necesita el Frente después de estos resultados? Desde las legislativas está claro que necesitan una reforma. Y que en nuestra opinión, ¿verdad?, ¿cuáles serían estas reformas? Pues para mí son 2. La primera, su estructura organizacional. O sea, porque para ir, ahorita el FMLN con ese tipo de estructura no está funcionando, o no la está poniendo en suficiente práctica o en marcha. Y segundo, la concepción política e ideológica que tiene el FMLN en estos momentos. Uno no puede llamarse, porque esa es la gran diferencia entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Los partidos de derecha sí pueden hablar o decir quienes se les dé la gana son a ellos mismos, ¿verdad? O nombrarse como se les dé la gana a ellos. Pero el partido de izquierda, la historia lo ha demostrado, la población siempre tiende a juzgarlo. Y siempre tiende a juzgarlo porque en teoría son los más cercanos a ellos y los que tendrían que estarlos escuchando a ellos directamente. Entonces, un partido de izquierda que no tenga
una claridad ideológica y política y que no se refleje eso en sus estatutos, o que lo que se plasma en los estatutos no sea el discurso de estas personas, es básicamente una de las cosas que el FMLN tiene que ir vinculándose, pues. Y si le damos una tercera cosa, respondiendo a la compañera, ¿qué es lo que tiene que hacer más o menos ahorita el FMLN? Es generar un proceso organizativo y teniendo una vinculación, pero ya no desde el liderazgo, porque eso se va a ver de manera indirecta, ¿verdad? Ya no van a ser los mismos líderes del FMLN que lideran actualmente los movimientos sociales, sino que pueden haber líderes emergentes y no tiene que haber una expulsión de eso, pues tiene que haber un proceso de legitimación interna. Eso es lo que yo opino con respecto al comentario de la compañera. El compañero es un compañero, lo digo, pero... Sí, Bueno, yo también pienso lo que vos decís, ¿verdad? Una de las cosas que necesita el frente principalmente es tener una claridad política, ¿verdad? O sea, si se nombran de derecha, sí, pues que la gente que esté adentro también sea coherente con su discurso, ¿verdad? Básicamente, y ya si hablamos de tema de reformas que tienen que hacer, ya eso tiene que verse principalmente dentro de la cúpula, ¿verdad? Y yo no sé, no me imagino quiénes serían la gente que haría esta depuración dentro del partido, porque sí, quienes están también va a ser bien difícil que quieran soltarse de lo que tienen, así que hay que ver cómo se replantean esta situación. Si nadie suelta, ni modo, el partido va a morir, pues, y eso ya no va a depender de quienes tengan la gana de estar ahí, como murió un montón de fuerzas de manera histórica y como están muriendo ciertos partidos ahora, pues. Así que, compañeros y compañeras, esto ha sido nuestro programa de Irreverentes. Pero no, es que sí la golpeé con intención esta vez, bueno, para que despertemos un poco. Para que se oiga ahí. Bueno, los que tienen que ir a celebrar, que vayan a celebrar. Sí. O sea, no podemos negar que es un hecho histórico lo de ahora. Sí, o sea, la verdad es que es un hecho histórico. Dolorosamente. El que no quiera ver esto ahora, que ya está plasmado en la realidad, que lo vio con romanticismo hace un montón y no lo quiere ver ahora, pues ese sí está dedicado a morir, pues. Ese sí está dedicado a perder. Y yo también quiero quizás hacer un llamado a todas estas personas, ¿verdad? Que todavía piensan de que Nayib va a ser un salvador, y si al final los decepciona, como muy probablemente vaya a pasar, entonces también no quedarnos con eso de que hay quién más va a venir ahora. O sea, darnos cuenta, abramos los ojos que está en nosotros y en nosotras el verdadero cambio, y no en la gente que va a estar en el poder. Porque ese tipo de poder que se ejerce aquí es el poder que corrompe, ¿verdad? Así que analicemos bien la situación. Vale mucho agradecerles a todas las personas que han estado a lo largo de esta gran jornada, ¿verdad? Sí. Desde la 1:30 o 2 de la tarde escuchando ahí nuestras canciones espectaculares, y que sepan lo que de él es la playlist. No, una playlist socializada que fue a partir del debate interno. Esa fue una playlist. Así que Maroon 5, la canción de Maroon 5 tuvo un apoyo del 90% de los que estamos aquí presentes. De los que estamos aquí presentes. Del 80%. Mentira, solo del 10%. Entonces van a haber nuevas transmisiones, tenemos nuevos proyectos, así que sigan dándole compartir a la página, a los compañeros, invítenlos, por favor. Si hay algún tema, escríbanos que quieren que analicemos, ahí vamos a estar pendientes, y muchas gracias. Sí, yo creo que es de agradecer realmente a todos los que estuvieron en nuestra transmisión en vivo, ¿verdad? Desde las 2 de la tarde hasta son las 10:13 de la noche. Lo planificado. Sí, pues, o sea, gracias por ese apoyo, realmente lo agradecemos, y pues esperamos que sigamos así, ¿verdad? Que la página crezca todavía aún más, ¿verdad? Estamos. Buenas noches, descansen. Perdón. Nada, yo solo, bueno, también agradecer a quienes estuvieron escuchando, y abonar siempre a lo que decía Evo. El ejercicio de la ciudadanía no termina con haber emitido el voto este día, sino que tenemos que estar pendientes y analizando y procurando estar en los espacios de toma de decisión, porque ningún cambio va a venir solo del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Así es, compañeros. Al final lo logró Bukele, compañeros y compañeras.
Sí, tristemente lo logró, así que bueno. Adiós. Ya están en el centro.